Ni un paso atrás, parte uno de Enrique Patiño, y vamos a empezar en el capítulo 3, que es la página número 47. Mientras almuerza, Luis Carlos siente que ha vivido Luis Carlos siente que ha vivido 7 días en los picos y honduras de unas montañas rusas que aún le esperan la caída y el vértigo. El asesinato de Vladimir Franklin Quintero y la cervicia de su muerte lo obligan a preguntarse quién puede querer con tanto ahínco su muerte. Tiene una respuesta, pero como todo crimen que nos han sido cometidos, la suya es al final solo una sospecha. Los 7 días comenzaron el 7 de agosto, cuando llegó a Colombia en el pico de la euforia tras su viaje por Caracas itinerario de semanas con líderes y jóvenes, donde además de ser tratado como una celebridad joven capaz de cambiar el curso de América Latina misma, vivió un encuentro feliz con admiradores en todas las conferencias y la generosidad de los medios en sus artículos y entrevistas. Fernando Sanz, encargado entonces de las relaciones internacionales del nuevo liberalismo, le pidió incluso que se demorara una semana más ante el entusiasmo que causaba su visita. Quédate en Caracas, que el próximo jueves tendremos la cumbre política andina para promover la integración regional. Es un escenario ideal para ti. No puedo. Te hicieron un atentado en Medellín y corres peligro. Quédate en Caracas unos días más. Estoy en campaña en Colombia y mi deber está en no esconderme de la opinión pública y mi deber del gobierno es protegerme. Lo recuerda con nostalgia y quisiera arrepentirse, pero no es hombre de volver atrás. El país lo tiene tan metido en la cabeza que por mucho que le duele, o precisamente porque le duele tanto, sea incapaz de abandonarlo. Galán siente esa sensación de su hijo incapaz de dejar a su madre moribunda, una especie de culpa y al mismo tiempo de responsabilidad vinculada directamente con el amor sincero. Ama tanto y duele tanto lo mismo, esa cosa inalcanzable, llamada patria, que no se siente capaz de darle la espalda. Recuerda también 5 detalles circulares y una estocada que contribuyeron esos días a que la garra que le oprime el corazón se haga sentir tanto ahogo. El primer parece intranscendente. Se trata de una carta que le dijo una asistente suya antes de viajar a Venezuela y cuyo contenido le impactó tanto que la tuvo siempre consigo, casi como un amuleto, en su bolsillo. La misiva le pedía, en realidad le rogaba, abandonar la lucha y salvar su destino, a diferencia de todas las otras que recibía por trabajo admiración. Aquella no logró hacerla a un lado ni olvidarla. El otro detalle es la zozobra que le causó una noticia, le informa desde su casa y lo obligó a vencer el placer del viaje y reemplazó por las necesidades apremiantes de embarcarse en el avión de vuelta para retornar al fin de semana a su casa a ver a su familia y abrazar a los suyos. La razón de su intranquilidad era en el fondo el temor normal de un padre cualquiera, pero tenía un fundamento. A 2 días de completar su viaje oficial, un compañero de clase de su hijo Juan Manuel fue secuestrado a la salida del colegio y permaneció en manos de sus captores durante más de media hora.
Quienes lo plagiaron sabían que los hijos del candidato presidencial permanecía bajo protección permanente, así que decidieron utilizar como emisario a un inocente de su misma edad con un objetivo macabro: enviarle un mensaje a Juan Manuel sobre la necesidad de que disfrutará a su papá lo que más pudiera, porque no le va a durar mucho. Luis Carlos sintió vergüenza por él y por hecho de que su lucha en contra de la mafia estuviera afectado a círculos más allá de los suyos, así que más allá de su compromiso con el país. Pensó en la seguridad de Gloria y sus hijos, en especial de Juan Manuel, quien en ese momento vivía el llamado adolescencia y se sentía la necesidad de transgredir las órdenes para buscar la posibilidad de un romance o simplemente encontrarse con sus compañeros de colegio y romper de vez en cuando con el cero hostigante de los escoltas a su lado. Si podía hacerle algo a un joven distante, se lo haría a su familia apenas pudiera, no le quedó duda alguna. Sus hijos menores permanecían al resguardo de su esposa en la tranquilidad de su hogar. Su hijo, por fuera del matrimonio, Luis Alfonso, salvó alguna circunstancia extraordinaria. Estaba a salvo. Aún así, la preocupación mayor de Luis Carlos era su familia. Él prefería inmolarse, llegando el caso, con tal que ellos no les pasara nada. Pero no podía tocarlos a ellos. Estar en Venezuela era jalarlos a la deriva de las circunstancias. Apenas pasó del cálido aliento de Caracas, de avenidas amplias y bonazas petroleras, a la urbe fría del altiplano. Transitó de aislarse un poco más para compartir tiempo con ellos. En el tiempo libre arregló otros pocos de la biblioteca y acomodó algunos títulos más de su larga colección de libros. El tiempo era bien escaso, casi un golpe de fortuna en medio de su intensa agenda, pero él trató de hacerle valer y disculparse para no abandonar su núcleo familiar. Pero el lunes, el tercer detalle se hace evidente. Su esposa lo había notado cabizado desde el 4 de agosto y por ello había programado por su cuenta para esa semana una cita con Miguel Maza Márquez, el director del Departamento Administrativo de Seguridad, TASA, con la intención de hablar seriamente sobre el tema de la seguridad de su esposo y familia. Galán se percata de que algo anda mal con su seguridad porque los 10 hombres que solían acompañarlo después del día frustrado atentado en Medellín, su escolta personal, queda reducido a tan solo 5. Además, algunos de los más confianza han sido cambiados por personal nuevo. Son rostros que no reconoce. No sabe de dónde vienen y tampoco le inspiran confianza. El que menos le gusta de todos es el nuevo jefe de seguridad que el mismo Maza Márquez le acaba de asignar. A él ni a su esposa y mucho menos a sus hijos les gusta el comportamiento de Jacobo Torregrosa, a quien consideran un presumido y un hablador de hazañas no vividas. Pronto Luis Carlos se entera por sus hijos de que a los escoltas, que ya conocían las rutinas de Galán, suelen reprenderlos en público sin razón y de que los trata mal para ocultar sus propias inseguridades y su falta de experiencia. Sus anteriores jefes de escolta, Víctor Julio Cruz, le alcanza a decir a los hijos de Galán que Torregrosa ni siquiera pasó el curso básico para crear un personaje, ni siquiera pasó el curso básico para crear un personaje de su talla.
Gloria por eso ya ha tomado la decisión de hacer algo por su esposo. ¿Dónde están mis escoltas? Galán se lo pregunta a Torregrosa de frente, sorprendido cuando se da cuenta del cambio. Justo en los momentos de mayor amenaza en Bucaramanga, habían intentado efectuarle un atentado que salvó en parte a Víctor Julio Cruz, el jefe paramilitar. Alonso de Jesús Vaquero, alias Valdimir, confesaría que le tenía preparada una celda en compañía de los miembros del ejército, pero Luis Carlos se había salvado por una confusión de personajes y porque la bomba no estalló a tiempo. Son los desgraciados para su protección, responde Torregrosa, con una actitud centrina y nada fiable. Intenta matarme y me disminuyó la escolta. No tiene lógica, protesta Galán con encono. Yo solo cumplo órdenes, jefe. La respuesta típica deja al candidato sin ganas de seguir discutiendo. El lunes, después del viaje, la realidad lo golpea frente con un cuarto detalle menor que sin embargo le duele. Galán revisa los diarios del día y de fin de semana y corrobora que ni el domingo ni ese inicio de semana en los periódicos nacionales le prestan atención al sofisticado complot que fue concebido para asesinarlo. Una semana y 2 días después de que hubieran decomisado un armamento de rockets, ni los medios ni los congresistas condenan al hecho. Como el atentado en Medellín sucedió un viernes en la tarde, Galán hizo el cálculo periodístico de los editores. No contarían con el tiempo para reaccionar sobre las marchas ese fin de semana, así que graduó una semana más. Consiste de que la prensa necesitaba tiempo para preparar sus mejores informes, pero al final nadie adelantó una investigación, ni los editorialistas mostraron preocupación por su suerte. Pasar de la euforia en Venezuela a esa decidida en su país lo doblega y es el primer golpe contundente a su regreso. Ese mismo lunes se detiene frente al espejo y siente como si el vidrio que lo devuelve el reflejo se estuviera resquebrajando. No él, como tal, sin la realidad que lo mira desde el otro lado de sí mismo. Algunos amigos cercanos lo llaman el lunes para preguntar cómo está, pero nada más sucede, ni nadie más lo busca. Es como si lo consideraran a un hombre sentenciado y lo dejarán a la buena del destino. Mientras en Venezuela la gente lo llama valiente, en su país le queda la claridad de que lo ven como un imprudente por atravesarse a denunciar la corrupción. Quédese callado y es hora y ahora lo entienden, la manera de sobrevivir que usan sus contemporáneos en la que el delator se convierte en el malo para la dinámica invertida que se impone. Apoyarlo a él es una traición al delincuente que posee el poder. Es preferible servir al poderoso que al rival. ¿Le queda claro? ¿Quiénes quieren asesinarlo en realidad?, se pregunta. Tiene la respuesta, pero siente que se queda corta. Debe ser más de los que creen. Bueno, nadie dijo nada del atentado, ningún periódico, ningún editorialista, no les importa. Su esposa y sus colaboradores lo escuchan quejarse por primera vez. Ese lunes, desolado por la soledad de su
acorralamiento. Está indignado por su cuenta y desde su oficina llama el primer día de la semana a sus colegas en los medios, algunas veces como amigo y otras como candidato político. También en su condición de columnista y de paso argumentado las razones de oficio del periodista, que era, sin obtener respuesta ni eco a las amenazas que creen contra su vida. La semana anterior, le dice su secretaria, las llamadas amenazantes se incrementaron. Nadie le presta atención y comprende desde el inicio que la posibilidad de una muerte relevante solo es interesante para los medios cuando ya ha sucedido. Así que desiste de buscarlo y solo vuelve a hacerlo este viernes de despertar nefasto. Además, le dice múltiples veces a sus asesores, en un país de asesinatos y barbarías, por donde quien los reporteros y la gente del común asume como cotidiano el hecho de que otros mueran y siempre ellos estén a salvo. Es la actitud de la espera, reproducido las noticias antes de anticiparse a ellas, espera el despido y mientras tanto aferrarse al puesto, anhelar el fin de la corrupción y en el lapso y usufructuarse de sus migajas. Galán le confiesa a su secretaria que tal vez ese adormecimiento ya no es una dinámica consciente, simplemente sucede. Son los síndromes de una anestesia nacional que se está volviendo más profunda. Eso poco menos de 3 días, su voz al teléfono cambia. En sus llamadas comienza a sonar adolorido y es evidente que cuando habla lo hace arrastrado un poco las palabras y por algunos momentos sin el énfasis que lo que caracteriza. La suya era una angustia sorda, una especie de vacío creciente que la copa sin que pueda expresarlo libremente. Su viacrucis personal que no puede traspasar a otros. La cruz de ser el líder. El lunes 14 de agosto decide continuar con su agenda a pesar del bajón anímico y asiste a una reunión con la dirección alterna del partido. Pero el tema por esta no es el de los planteamientos de su programa de gobierno, sino el de su seguridad. Luis Carlos siente que está bien librado batallas públicas, pero que es hora de replantarse el asunto de proteger su vida. En una reunión formal, acuerda con sus colegas de campaña contratar seguridad con expertos israelíes, un grupo que con insistencia ofrece sus servicios políticos de alto nivel y delincuentes en un doble juego de tradiciones y ventas de sus servicios al mejor postor. Galán no lo sabe, pero es justo en el momento un mercenario de ese país llamado Yair Klein se encuentra en el país entrenando grupos paramilitares, algunos de ellos ya ubicados en Bogotá, en el barrio Metrópoli, decididos para matarlo, y otros liberando guerras a muertes en el Magdalena Medio, con el apoyo de los carteles de la droga y el patrocinio de políticos de cuya honestidad siempre ha dudado. En la reunión se toman 2 decisiones tibias: suspender las intervenciones públicas de Galán como candidato presidencial y analizar otros atentados para evitar que llegue a suceder uno con las mismas características.
Todos temen que pase lo que ya es evidente, que el Estado y los organismos de seguridad permitan el crimen y que el sacrificio sea en vano y termine en ese limbo de 90, 98 y por cierto de impunidad que enarbola Colombia en esa década. Galán les ve el miedo a sus colaboradores y entiende que quizás teman lo más que él, pero quiere creer que una persona que defiende con su en icono la ética estará protegida. La decisión es tibia, porque no todos están de acuerdo con que Galán no salga más a la plaza pública. El ex canciller Diego Uribe, uno de los organizadores de la manifestación en Soacha, se altera cuando se entera de que será suspendida, con sus dotes políticos y mediadoras propios de su oficio diplomático. Logrará convencer a José Blackburn, el ideólogo político de Galán, de que le dé una oportunidad. Hablando por su insistencia, el hombre cercano al candidato le dice que conversa por su cuenta. Termina en página 55.